Benvinguts tots els que veniu dels col·legis d'institució i els que veniu d'altres escoles i altres entitats. Molt benvinguts. Començarem de seguida per portar ritme. Farem el format habitual de conferència i després col·loqui per qui vulgui començar a preguntar un cop acabada la conferència. I jo li he demanat al Goyo que faci la presentació del señor Alfonso Aguiló, que estamos muy agradecidos de que haya viajado hasta Barcelona. Creo que ha aprovechado para ver cosas en Barcelona interesantes y dedicarnos esta primera hora de la tarde de estas jornadas de formación, que son la 33 jornada de formación que hacemos. O sea, ya algunas nos hemos sentado 33 veces en estos sillones un viernes de noviembre para escuchar cosas interesantes y hoy no es menos nuestra expectativa. Le he pedido, como digo, a Goyo que haga la presentación de Alfonso Aguiló. Thank you very much. Bueno, bona tarda, gràcies per haver vingut. Avui tenim dos ponents boníssims. Uno es Alfonso Aguiló, que en el currículum pone que es ingeniero de caminos, canales y puertos y padre del IES. Pero lo que a mí me parece que realmente es, no sé si a él le gustaría que lo diga, es un auténtico humanista. Una persona que lo conocemos por sus libros de educación, de antropología, que son realmente brillantes y con los que hemos disfrutado pues leyéndolos muchas veces, ¿no? Hoy, además de dedicarse a escribir, pues como sabéis es el director de Tajamar desde el año 2002 y es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza y vicepresidente de la CC. De hecho, hoy me permito leeros unas declaraciones suyas que han salido hoy en la prensa. ¿Ah, sí? Sí, que dicen que, si recordáis, pues con todo esto de la ley de los presupuestos generales del Estado, que se ha introducido pues una enmienda, y dice aquí, por ejemplo, son palabras de Alfonso, dice lo siguiente, aquí está: despeja dudas, esta enmienda, y clarifica que la enseñanza diferenciada tiene el mismo derecho al concierto que cualquier otro modelo pedagógico, en coherencia con la pluralidad del sistema educativo y con la igualdad de derechos de acceso a ellos por parte de las familias. Lo leo porque también es una manera de agradecerle que esté aquí y todo lo que está haciendo también por la enseñanza, ¿no? Bueno, y yo lo conocí hace ya unos cuantos años, voy a ser muy breve, pero recuerdo que precisamente lo conocí de una manera, bueno, muy normal, pero, en fin, nos conocimos y entonces, yo empezaba en el tema de la enseñanza, en fin, no sé nada ahora, pues imaginaos a lo mejor hace 10 años, ¿no? Y entonces me hizo 2 o 3 preguntas muy bien hechas y me escuchó. Bueno, pues yo creo que esas son las características de un humanista, ¿no? Una persona que sabe aprender de todos, que sabe escuchar y que seguramente pues lo que hace es efectivamente ir cogiendo pues la sabiduría de muchos sitios, en ese caso no era mucha, pues para conseguir después pues hacer también la suya, ¿no? Hoy ha estado viendo cosas, por ejemplo, también tuvo mucho interés en venir para escuchar después al siguiente ponente, igual que el siguiente ponente ha hecho. Bueno, o sea que tenemos, pienso, un gran ponente. Y lo único que queda es decir que el título es Identidad, Desafíos y Estrategias. No sé si es muy vendible este título, o sea, no sé si compraríamos un libro con esta, pero a ver qué nos dice. Gracias. A ver, ¿se oye con este micrófono? No, perdón. Entonces apago este. Sí, perfecto. Me voy a poner aquí que vea lo que... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado y felicitaros por organizar estas cosas. Yo le decía ahora también a Gregorio y a Beth que a ver si en Madrid hacemos algo parecido, porque también, vamos, yo me parece que reunirse de vez en cuando y sacar tiempo para la formación, para intercambiar experiencias entre directivos y para animarse un poco, me parece que es una cosa muy importante. Cuando hace unos meses, me acuerdo de una reunión que tuvimos, me dijo Jesús María que a ver si daba esta sesión, me dijo las ideas y Beth también, que quería un poco que tratáramos. El título, como efectivamente es un poco especial, ¿se lee más o menos bien el tamaño de letra? Bueno, yo hago unas presentaciones un poco atípicas, con fotos y con bastante texto, las paso muy deprisa, no es que no haya calculado los tiempos, sino que lo suelo hacer así. Y ya he visto además una errata, cosa que no me gusta nada, pero bueno. Y yo pensaba, a la hora de hablar de identidad de nuestros colegios, de estos colegios que estamos, que
¿cuál es la identidad? Porque claro, la primera pregunta ya es difícil, porque saber cuál es la identidad de estos colegios, digo estos colegios a cualquier otro, yo pienso el mío, yo llevo 10 años en Tajamar, antes estuve en otra etapa, hace ya más de 25 años que empecé en la enseñanza, y si me pregunta por la identidad de Tajamar, pues enseguida uno se da cuenta que es una pregunta difícil, y además no es de respuesta única, y sobre todo es una pregunta muy importante. Y reflexionar sobre la propia identidad es una cosa muy buena, tanto para las organizaciones como para las personas, porque uno si reflexiona sobre su propia identidad también, enseguida se da cuenta de que es una pregunta hartamente interesante. Y uno, ¿cómo sabe cuál es su identidad? ¿Por lo que es, por lo que quiere ser, o por las dos cosas? Yo entiendo que por las dos cosas. Y yo me acuerdo el concepto del conocimiento tácito, es una idea que a mí me gusta mucho. Hay mucho conocimiento que todos tenemos, las personas y las organizaciones, que lo tenemos, pero no sabemos, digamos que, explicitarlo. Sabemos sobre la identidad de nuestro colegio, por supuesto que sabemos, llevamos muchos años en él y se lo hemos explicado a miles de personas. Pero, bueno, me parece que es interesante todo proceso que a uno le lleve a intentar, digamos que expresar formalmente, de manera que lo pudiera uno comunicar de modo efectivo a otros, cuál es su identidad, cuáles son sus procesos, cuáles son sus señas de identidad, creo que es muy importante para la transmisión de la identidad, porque claro, si no la identidad se transmite por impregnación, digamos, ¿no? Uno se impregna de la identidad en su vida en el colegio, y eso ya es mucho, ¿no? Porque quizás es lo principal, pero para que se pueda hacer esa transmisión de un modo mejor, para que haya una cohesión en las instituciones, entre los colegios que tienen un mismo ideario, para que no dependa tanto de los carismas de las personas, para que con los años se perviva, pues es muy importante ese conocimiento tácito, conseguir formularlo. Y, bueno, pues yo creo que ese proceso, quizás lo que vamos a intentar en esta sesión, ver la forma de transformarlo en algo más fácilmente transmisible. Y bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Pero preguntarse por la identidad y poder expresarlo bien es fundamental, creo, para un directivo, porque para impulsar la tarea de todos, uno lo primero que tiene que tener claro es cuál es su misión y su identidad. Esta mañana que os decía que estaba en el Colegio Montserrat, que es famoso en el mundo entero, y por eso no podía dejar de pasar a verlo. Pues claro, en el libro, que lo había comprado previamente para llegar con la lección estudiada, pues claro, en la primera página pone misión, pone 2 puntos y una sola palabra, evangelizar. Y cuando lo vi dije, estas chicas tienen claras las cosas, ¿no? O sea, porque normalmente cuando uno pone misión, escribe 3 párrafos y no termina de centrar. Pero no, misión, evangelizar, punto. Y luego ya habla de los valores y de la visión y todos estos conceptos tan modernos que yo no consigo diferenciar bien, pero me lo han explicado muchas veces. Y yo digo, bueno, interesante cuál es la misión que tenemos. Y luego otra idea que también esta mañana salía, porque yo les decía, ¿cómo es que ponéis en los vídeos aquí en la red todo gratis para todo el mundo, todos vuestros adelantos? Porque otra gente lo que hace es esconderlo y decir que esto pues yo lo vendo, o esto que nadie me lo copie porque entonces me hacen la competencia. Y estábamos de acuerdo en que la gente que estamos en la enseñanza nos caracterizamos, la enseñanza se basa sobre dar gratis lo que no le ha costado mucho conseguir. Lo que no le ha costado mucho aprender, se lo explica a otro, y a lo mejor le ha costado años y se lo explica a otro en 5 minutos. Esa es la enseñanza. La enseñanza es pasarse años dando clase y disfrutar viendo que alguien que tiene 20 años menos que tú sabe mucho más que tú y llega mucho más alto que tú. El que esté en la enseñanza que no disfrute con eso, lo que tiene que hacer es cambiar de trabajo. Porque tenemos que disfrutar, no nos tiene que dar envidia ver que a otros les va mejor gracias a nuestra aportación y de otros, porque esa es la base y el fundamento de nuestro trabajo. Yo no sé si os suena, esta escultura es muy famosa, que transmite la idea de cómo la ciencia tiene que pasar de una mano del que va andando y está ya desfallecido y mayor, al que llega nuevo, más fuerte, con más medios, y coge la antorcha y continúa. Esta es la idea de cómo la historia, la ciencia avanza sobre los avances de los demás, de los que vienen detrás.
Y yo creo que también en la cuestión esta de la identidad me parece que es importante que todos pensemos en qué legado hemos recibido y cómo lo vamos a, con más juventud, con más medios, con más energía, transmitirlo sin que pierda fuerza, sino lo contrario. Porque el que haya distancia con los orígenes, que pasen los años, no significa que el espíritu se tenga que perder, al contrario, yo creo que se purifica. Pues igual que la fe, por poner un ejemplo, pues el hecho que hayan pasado 2000 años desde el origen del cristianismo no quiere decir que se vaya cada vez perdiendo un poco, al contrario, hay muchas veces que el avance de la historia lo que hace es purificarlo y distinguir lo que era realmente genuino del origen y lo que era contaminación de los que lo hemos ido encarnando. Bueno, luego otra de las cosas, siempre, a mí me gusta mucho visitar colegios porque siempre que visito un colegio siempre hago con sensación de que hacen muchas cosas mejor que yo y que uno también cuando habla sobre a dónde quiere evolucionar también enseguida se da cuenta que hay muchas preguntas sin responder y que cuando uno las responde tampoco se queda satisfecho con la respuesta. Yo creo que esto es también la base de la mejora. Y yo me acuerdo, leía a Benedicto XVI que decía que la duda, me parece que decía algo así como que la duda era el motor de la ciencia. Precisamente el sentirse insatisfecho con las respuestas a las cosas, eso es lo que hace avanzar a la ciencia, a todas las ciencias, y al saber en general, porque uno cuando explica algo y ni a uno mismo le convence, uno se da cuenta y dice, esta explicación mía, esta respuesta, esta reflexión es pobre. Y en vez de... y uno se queda insatisfecho y eso le lleva lógicamente a procurar reflexionarlo más y a procurar contrastarlo con más personas y a tener, digamos, que una imagen un poco más completa de lo que quiere, pues entonces creo yo que es cuando hay de verdad un avance. Y luego porque la enseñanza es un trabajo, como todos, pero yo creo que quizá un poco más, que tiene muchísimas inercias. Uno cuando se pasa 25 horas dando clase y año tras año hasta su jubilación, pues el riesgo de entrar en un automatismo y en fin, es como estar condenado a galeras, y hace falta de alguna forma salir todos, profesores y los directivos, de esos automatismos, cuestionarnos la forma de hacer las cosas y procurar pues corregir el rumbo. No digo... O sea, normalmente uno cuando conduce o cuando navega, pues tiene que ir corrigiendo el rumbo constantemente y si no corrige el rumbo con toda seguridad, no llega a puerto. Y el cambio, porque también me parece que es una cosa importante esto, fidelidad y creatividad. O sea, uno tiene que ser fiel a su misión, fiel a sus orígenes. Eso no significa que tenga que ser conservador. Yo creo que normalmente lo contrario, Yo creo que en la enseñanza hay que procurar no ser conservador, porque bastante conservadora es de por sí la enseñanza. O sea, más bien uno tiene que hacer un esfuerzo por arriesgar, porque dentro de un orden, Pero vamos, que yo creo que ya bastante inercia tiene todo el barco, ¿no? Con todos los años de toda la gente, la forma de hacer las cosas, como para que, bueno, pues hay que... Esta frase es de ¿cómo se llama? El de la evolución, Darwin, exacto, que por cierto este verano vi que está enterrado en la Catedral de Londres, a pesar de que todo el mundo lo tenga por un ateo terrible. Entonces, las especies, pues esto, ¿quién sobrevive? Pues el que se adapta al cambio, creo yo. Me parece que esto yo le doy la razón. El mundo de la enseñanza es un mundo que tiene muchas inercias, mucho conservador, pero yo creo que ahora está en un momento de cambio y lo vamos a analizar. Y un momento de cambio que más vale que no nos coja fuera de juego, porque estamos entrando en unas dinámicas de competencia que yo creo que van a ser estupendas para el sector, mejor dicho, bueno, estupendas para el sector y estupendas para los que espabilemos. Bueno, esto es una imagen que copié. Yo creo que muchas veces que vamos en una dirección y no porque hayamos reflexionado mucho sobre ella, sino porque nos empujan desde atrás, nos empuja todo el entorno. Y bueno, pues no viene mal, creo yo, que en algún momento paremos todo y digamos, a ver, ¿a dónde quiero ir? Porque igual me está llevando la dinámica de mi entorno a un sitio que no lo quiero en absoluto.
yo por eso, a mí me parece que hay que tener siempre como una gran preocupación por conocer el sector. Yo creo que hay que perder tiempo, yo creo que es una de las cosas que tienen las reuniones como esta o visitar otros centros. Es muy importante hacerse un mapa de cómo está el sector, porque un colegio, por su propia naturaleza, lleva a las personas que están en él a vivir en un mundo hermético, porque hay infinidad de incidencias cada día y absorbe absolutamente todo tu tiempo y tu cabeza. Y si uno no tiene una disposición y un deseo firme y claro de salir del colegio, sin descentrarse del interés de llevar bien la propia organización, pero de conocer cómo van otras cosas, conocer bien el sector, normalmente la estrategia a medio y largo plazo falla. Es verdad que cuando uno está dentro de una organización que no es el colegio, está ya en buena medida resuelto ese problema, porque hay gente que se encarga más de eso y el contraste con otros colegios pues a uno ya le hace no estar encerrado. Pero aún así me parece importante. Hay que estar siempre oteando el horizonte y yo diría que uno tiene que pensar siempre en una perspectiva, un nivel o dos al menos por encima de sus competencias para realmente, yo creo, acertar con la estrategia propia. O sea, yo no digo que tenga que uno pensar en una estrategia universal, pero bueno, por lo menos si yo soy profesor tengo que pensar en un par de niveles por encima, si soy director pues tengo que pensar un par de cuáles son los problemas de la enseñanza que hay en el país, en nuestro mundo, hacia dónde van las cosas, porque para que acertemos en las decisiones estratégicas es muy importante conocer la evolución del entorno. Para eso hace falta, lógicamente, no dejarse engullir por el trasiego de la vida diaria, porque uno puede tener sensación de gran eficiencia porque no para, y precisamente al no levantar la cabeza por encima del agobio diario, lo que hace es pelear mucho, pero no en la dirección que pelearías si tuviera una visión de conjunto de la situación. Había puesto de nuevo a lanzar los viejos fantasmas porque yo creo que esto nos pasa bastante. O sea que pues hablaba también ahí de los aires de cambio, los que hay, los que se esperan y los que ya pasaron, porque hay gente que está con los cambios que ya pasaron hace 2 décadas obsesionada. Y te habla de los terribles problemas de la televisión, cuando la televisión es, bueno, me parece que es un problema que ya pasó. O sea, los niños ahora no se pasan 3 o 4 horas por la tarde viendo la televisión, sin embargo hay gente que sigue hablando de la televisión como si fuera el demonio y como si la gente se pasara 10 horas al día. Se me ha ocurrido de la televisión, pero creo que hay muchas más cosas. Hay que conseguir saber exactamente qué pasa, porque si no, uno se cree que tiene mucha experiencia, y lo que tiene no es mucha experiencia, sino que ha repetido muchas veces la misma idea. Y uno confunde una cosa con otra. Y uno se cree que por llevar 20 años repitiendo la misma lección a los mismos alumnos tiene 20 años de experiencia, y no, tiene 1 año de experiencia, los otros 19 han sido de repetirlo, ¿no? Y yo creo que hay que también ser críticos con uno mismo sobre esto. ¿Qué es lo esencial de nuestra misión? Nosotros no tenemos un códice escrito que diga, vamos a ver dónde está escrito nuestra misión original, vamos a leerlo detenidamente, meditar sobre ello. No hay, que yo sepa. Pero sin embargo, identificar ese conocimiento tácito nuestro, pues es muy importante, es nuestro mejor patrimonio. Yo había puesto algunas ideas, tengo que decir lógicamente que estas ideas son mi visión de cuáles son normalmente discutibles y podéis estar en total desacuerdo, como es natural, ¿no? Yo primero decía, como aquí, la mayoría de los que estáis aquí presentes estáis en colegios que tienen una vinculación con el Opus Dei, yo primero que preguntaba, ¿sabes? El Opus Dei no tiene escuela pedagógica, como es sabido, no tiene escuela teológica, ni filosófica, ni pedagógica, ni científica. Por lo tanto, no es que esos colegios tengan un libro donde ahí se acude a él y se sabe qué pedagogía hay que seguir, ¿no? Y entonces dicen, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué es lo que une a los que estamos aquí presentes? Pues bueno, el Opus Dei ayuda a dar vida a la identidad cristiana de sus colegios, de esos colegios que tienen esa vinculación, y influye en los valores de la vida de las personas que lo componen, los
padres, de los profesores, de los alumnos, del personal no docente, de todos los que de alguna manera u otra trabajan en él. ¿Y en qué cosas influye? Pues a mí se me ocurren unos rasgos que paso muy rápido. Primero, que yo diría, esto también en el orden también es muy discutible, no solamente los conceptos, la unidad de vida. ¿Por qué? Porque yo cuando pienso en San José María, en qué cosas insistía más, en qué orden, cómo las formulaba, pues yo pienso que quizá lo que lo vertebra todo es la unidad de vida. O sea, tiene que haber una coherencia en las personas entre lo que son, lo que dicen que son, lo que deben ser, lo que dicen, lo que hablan, etcétera. Digamos que una integridad, y que esto pues también creo que debemos cuestionarnos constantemente cómo va. La identidad cristiana, indudablemente, pero no le he puesto lo primero, porque yo creo que no es lo sustantivo es lo otro. Porque si uno piensa en lo que San José María hablaba de cómo tiene que ser una persona del Opus Dei, pues evidentemente tiene que tener la identidad cristiana, pero sobre todo tiene que tener una unidad de vida, porque la identidad cristiana tiene que estar insertada en la unidad de vida. Si no, no es lo que él decía. Y la identidad cristiana tiene que ser, por supuesto, difundida y manifestada con gran respeto a la libertad. Y al tiempo tiene que ser manifestada con toda rotundidad y con toda claridad y con todo respeto. No son cosas que se contrapongan, yo entiendo que se complementan, se exigen. Y es muy importante visualizar al tiempo la convicción y el coraje evangelizador, ahí sale otra vez la palabra, unido al respeto, porque es que, ya digo que no se contraponen. El amor al trabajo, la búsqueda de excelencia, el liderazgo, yo creo que también el amor al trabajo está vinculado también a la excelencia. La excelencia no como la élite del talento, digo, no como la élite, perdón, económica o social o incluso del talento, sino yo diría de hacer rendir los talentos más bien. Bueno, de pensar los mejores, de las virtudes, en esto también los valores, al definir la misión en todos sitios se habla de misión, visión y valores, y los valores que vertebran toda esa identidad son muy importantes. Yo creo que puestos a destacar algunos, a mí me parece que destacaría los que tienen que ver con la verdad, porque son, yo por lo menos esto ¿de dónde me saco yo esta teoría? Para que no engañara a nadie. Pues yo estuve hace 2 veranos en Gaztelueta, en Bilbao, todo el mes de agosto. Hablé mucho con los primeros que estuvieron allí, con este chico que ha escrito un libro, no me acuerdo cómo se llama, es catalán, Omar, exacto. Y entonces, pues, porque dije, bueno, ¿cómo diablos empezó esto de la perceptuación? ¿Quién lo inventó? Y entonces dice, no, esto, porque yo pensé que lo había inventado Víctor García Hoz, algún sabio, o que se reunieron unos tíos, y dice, no, esto fue nuestro padre que apareció un día allí y dijo, ¿ya habláis con los chicos? Entonces todos los miramos como diciendo, hablar con los chicos, ¿en qué colegio se habla con los chicos? Y entonces, pues bueno, ellos lo que él les dijo, pues que igual que en el Opus Dei la gente hace una charla, una confidencia cada 15 días, lo que sea, pues que podría ser una forma de transmitir ese aire nuestro, porque no es que sea, no hay nada exclusivo. Pues así nació. ¿Cuál es el lema de Gaztelueta? Sea vuestro sí, sí, vuestro no, la verdad. ¿Cuáles son las cosas que se recalcaron en aquel momento, que decían, cuáles son? Digo, todas las virtudes son buenas, todas son importantes, ninguna es exclusiva nuestra, que yo sepa. O sea, que no es que uno vaya a decir, esto, como dices que esto es tuyo, esto es de todos, por supuesto, todo es de todos. Lo importante es el menú, cómo se conforma el conjunto. El trato personal, creo que es un sello característico de estos colegios. Yo no estudié en un colegio como esto, yo estudié en un colegio de dominicos, del que estoy súper orgulloso y súper contento. Yo cuando llegué a trabajar a Tajamar y me explicaron, bueno, ya lo había oído, pero me explicaron acá de perceptuación, yo no conseguía entenderlo. Dice, ¿cómo hablar con un profesor y contarte? Bueno, es que no, o sea, no conseguía hacerme una idea de cómo aquello podía funcionar, hasta que te das cuenta de que llegas allí, llamas a un chico, eres su preceptor, se sienta, te cuenta su vida de una manera que dices, esto es asombroso. O sea, esto es un activo que tiene esta organización, esto vale millones, ¿no? El que hay una confianza institucional, en que a un señor le dicen, este es tu preceptor, se sienta y te cuenta su vida. Dice, esto es increíble, esto no sucede en ningún sitio del mundo. Vamos, sucederá en más sitios, tampoco quiero decir, esto es
una gran cosa. Se ha creado esta confianza institucional, este valor, que se ve de la forma más natural y además es que no es fácil de copiar, ¿eh? Pues bueno, me parece que es un rasgo. Tengo la confianza, esto se lo escuché, es curioso, a un antiguo alumno de la primera promoción de Tajamar, el día del 50 aniversario, hicimos una ronda de testimonios en plan muy yankee, y un antiguo alumno que es una persona que ha sido una persona importante, a pesar de ser de origen enormemente humilde, pues salió, cogió el micrófono, y él dice, mira, yo en Tajamar lo que aprendí, año 58, 59, tal, es lo que llamó el triángulo de la confianza. Es decir, yo vi que yo tenía mucha confianza con el profesor tenía mucha confianza con mis padres y eso logró restablecer la confianza mía con mis padres. Porque estaba en una edad, en pleno pavo, en el que normalmente pues esto no está en su mejor momento. Y él, bueno, a mí me parece una glosa, sobre todo es una glosa que no ha leído en ningún libro, nadie se la ha contado, la hizo él. Es una glosa que proviene del testimonio personal de la historia de un colegio. Y dices, yo que vi allí, ¿cómo lo puedo resumir? Ese. Y creo que es una idea buena porque ahí está incluida el trato personal, la implicación de la familia y la unidad de vida. Cómo se cierra el círculo, ¿no? Cómo no son ideas inconexas. Bueno, y amor a la libertad yo creo que está bien una cosa como muy clara. Yo creo que, y eso a pesar de que yo cada vez tengo más impresión, sobre todo después de ver este colegio, que el sistema tradicional de enseñanza en nuestro mundo es, iba a decir que represivo, pero quizás es un poco fuerte, pero es, a mí no me entusiasma, o sea, a ver si evoluciona, Dios quiera que evolucione un poco, ¿no? Pero yo creo que pues Gaztelueta, los primeros años, Tajamar es un colegio que tiene, los colegios influye mucho el primer director, creo yo, por lo menos eso he oído yo decir muchas veces, y el estilo, y hay cosas que ves que han pasado a ser parte de la identidad, y una de ellas de las que yo observo en Tajamar es el tema de la libertad. O sea, la libertad es una cosa sagrada y que no se cuestiona, en ningún sitio se cuestiona la libertad, ya me entendéis, pero que tiene que ser algo, yo creo yo, como muy, muy presente en nuestro estilo, en nuestra forma de trabajar. Sentido positivo, ver a la gente con buenos ojos, el que va mal, el que tiene problemas, la preocupación por los demás, el sentido de servicio. Yo creo que esto también es muy importante. Yo tengo la impresión de que la gente, los chicos o las chicas, vienen de nacimiento, traen un sentido muy claro de la justicia y como hagas algo injusto se te tiran al cuello. Sin embargo, yo creo que el sentido de la misericordia no lo traen de fábrica, ¿eh? O sea, yo he visto a bebés y a niños hacer cosas espeluznantes de crueldad. Y uno dice, bueno, es muy importante inculcar el sentido de la misericordia y de la piedad en los niños, ¿eh? Y de pensar en los demás. O alguien lo hace. Bueno, la mejora, preguntarse por la mejora, necesidad de una mejora continua, de que hay una distancia entre lo que hay y lo que somos, porque yo creo que el peligro de pensar que nosotros somos gente de bien y por tanto lo que hacemos está bien y tenemos la razón, es que enseguida te equivocas, ¿eh? O sea, nosotros somos gente de bien, somos gente que se equivoca constantemente y que tiene que estar procurando rectificar constantemente, y si no se equivoca, de medio a medio. Tenemos que tener sentido crítico, hay gente que no, ¿eh? O sea, esta es la típica recomendación, yo creo, para el común de los mortales. Hay gente que más bien hay que decirle que ya que pare un poco, ¿no?, de sentido crítico o de autocrítico, pero yo creo que normalmente cuestionarse las cosas es muy sano. Creatividad. Yo pensaba que la propia identidad, la fidel propia identidad es sagrada y tiene que ser algo que se mantenga contra viento y marea y que no se ceda en nada en absoluto. Pero todo lo demás tiene que haber una creatividad muy grande. Y lo difícil es distinguir una cosa de la otra, claro. Pero yo creo que mientras uno tenga esa preocupación, yo creo que somos gente inteligente y lo sabemos distinguir. Y sobre todo uno lo que tiene que hacer es examinar su propia rectitud. O sea, cuando uno quiere cambiar algo por comodidad, por empuje del ambiente, o realmente lo hace por fidelidad a su misión, ¿eh? Y esto yo creo que cuando uno se pregunta sobre su honestidad, normalmente, salvo que ya se lleve engañando mucho tiempo a sí mismo, normalmente acierta.
estamos en nuestro tiempo. Yo creo que nuestro tiempo, eso también es un poco por lo que yo insisto en estar oteando constantemente el horizonte. Yo creo que la gente que otea constantemente el horizonte y otea constantemente el horizonte de la historia, que me parece aún más importante, se da cuenta de que en la historia ha habido enormes ofuscaciones que han afectado a pueblos y civilizaciones y siglos enteros, y seguramente dentro de un tiempo verán nuestras ofuscaciones y se quedarán patidifusos. Dirán, estos animales, ¿cómo eran capaces de hacer estas cosas, ¿no? Y además considerarse los adalides de los derechos humanos y de la modernidad, eran unos brutos, ¿no? Y yo creo que intentar ser un poco crítico, me parece que era Chesterton el que decía que a cada siglo habían salvado media docena de personas que se oponían a sus gustos. O sea, el que busquemos ser de esas personas que se buscan identificar las ofuscaciones de su época y de no ser víctimas de ellas, eso creo que es muy importante. Y es importante, pues eso, por estar constantemente buscando la autenticidad de nuestra misión, sin perder coraje. Porque claro, hay gente que busca la autenticidad cuestionando todo en la línea de paralizarlo todo. Esos son terroríficos, eso hay que mantenerse a distancia prudencial de esa gente. Hay gente que todos sus razonamientos acaban en la parálisis. Todos. Y hagas lo que hagas, vuelve go to a la línea 1. No se puede hacer nada. Dice, vale, oye, son cenizos ya genéticos. Lo peor es cuando uno ha caído en eso, Lo que tiene que hacer uno es ser capaz de darse cuenta. Y ser capaz de decir, oye, por favor, vamos a cambiar, porque es que tener un cenizo cerca es un tormento, pero ser un cenizo ya debe ser terrible, porque claro, no te puedes quitar de en medio. O sea, estás condenado a toda la vida atado a ti. Entonces, por eso me parece que es más importante, si uno es víctima de ese virus, que se desintoxique cuanto antes. Bueno, luego yo creo que está el tema de querer ser más aceptados. Yo creo que, por eso decía, chequear constantemente la honestidad de nuestros planteamientos. Uno, yo creo que sabe cuándo quiere cambiar algo para que no le critiquen, por ejemplo, o para que le aplaudan, o para que la sensibilidad en boga, pues alinearse con ella. Todos buscamos un refugio, en un grupo de pertenencia más o menos amplio que no nos signifique y que no nos salgamos de la fila. Y eso es malísimo, creo yo. O sea, yo creo que también es malo lo contrario, O sea, el tío que quiere siempre desmarcarse y se cree muy original es agotador. Pero en fin, un sano decir, oye, yo me posiciono aquí y opino esto y hago esto, lo he pensado, he escuchado, lo he contrastado y yo pienso que esto es así. Y si todo el mundo piensa lo contrario, pues bueno, mientras sea una cosa, sobre todo cuando son decisiones colegiales, ¿no? Y uno dice, bueno, pues nosotros vamos a hacer esto. Bueno, como estamos haciendo con el tema de educación diferenciada, yo creo que hay pocas cosas menos de menor audacia que lo que estamos haciendo nosotros, vamos. Es una cosa apoteósica, ¿no? Y, en fin, espero que no acaben con nosotros, ¿no? No será por falta de ganas, porque desde luego es una cosa que vamos, a mí por lo menos me sobrecoge, ¿no? Y también me lleva a pensar, decir, hombre, a lo mejor estamos ofuscados, quién lo sabe, pero yo creo que no. Pero que, vamos, los que están ofuscados son los que están empeñados en exterminarnos, ¿no? Pero, y nosotros más bien, yo creo que lo que hacemos es, pues eso, como cuando hay una especie en peligro de extinción de la que dependen tantas cosas, pues nosotros conseguimos que sobreviva, milagrosamente, y porque tenemos mucho que aportar. Y bueno, os había puesto de aprender a visualizar la misión con su atractivo. Yo creo que también la misión no basta con tener la misión muy clara y convertirse en una persona muy seria que va repitiendo las cosas con gran convicción. La misión tiene que ser atractiva, si no, no se transmite. Hay que saber expresar esa misión con energía. Gestionar el cambio. Bueno, hay que estar constantemente gestionando una transformación y corrigiendo el rumbo. Uno, si no ha tenido que, digamos, que coger el timón y cambiar el rumbo en su colegio, lo más probable es que lleve tiempo a la deriva, porque digamos que como malas costumbres, malas rutinas
acostumbramientos, como diría yo, aburguesamientos, errores, hay infinitos en todas las organizaciones, igual que en todas las personas. El que no ve, el que no los ve, pues que Dios, digamos, que Santa Lucía le conserve la vista, porque vamos, creo yo. Y se me ocurría que todo cambio precisa un desaprendizaje. Me parece que esto también es muy importante. O sea que para que uno cambie, mejore su colegio, lo primero que tiene que pensar es qué cosas tiene que cambiar de sus convicciones, de sus discursos, de sus teorías, de sus apreciaciones, de sus etiquetas sobre las personas, de sus teorías, ¿no? Y primero yo creo que tiene que, normalmente para construir bien una hoja de ruta en el cambio de un colegio, lo primero que tiene que hacer uno es efectuar una cierta demolición de diversas cosas. ¿Cuáles son? Pues bueno, es cuestión de que uno lo pregunte a lo mejor a los que tiene al lado, a lo mejor se las dicen en medio minuto, ¿eh? Porque claro, uno dice, bueno, es que no sé. Y bueno, tú preguntas, dice, bueno, es que no me dicen. Bueno, el que se deja decir las cosas se entera en un minuto, ¿eh? Lo que pasa es que al que no le dicen nada por algo será. No se atreven. El gran valor que aportan los nuevos y los más jóvenes. A mí me parece que cualquier organización tiene que tener en mucho la aportación del pipiolo que acaba de llegar y que no tiene ni idea, pero que por lo menos no está contaminado por años de... Yo por eso el otro día me lo decía un político, que él pensaba que... Dice, mira, yo casi prefiero el político que llega a un cargo y no sabe nada de eso. Porque el que lo sabe todo viene contaminado por tantos años de hacer las cosas de una forma que... O sea, no ve las cosas que son evidentes para el que llega nuevo al sector. Esta es una teoría que no sé si estoy de acuerdo con ella, pero en fin. La repito. Me parece interesante. Hay muchas veces que uno que llega nuevo a un sitio se queda alucinado de las cosas que ve y las cambia. El que lleva toda la vida allí son parte del paisaje ya. Por eso cuando llega alguien nuevo, alguien sin experiencia, alguien joven, pues yo creo que hay que escucharle con gran interés. Hay un umbral de resistencia al cambio. Para cambiar algo no basta decir, bueno, yo he hecho un papel, ya he mandado un correo electrónico a todos los profesores, les he dicho que no sé qué, tal, vale, bueno. O sea, para conseguir un cambio en una organización, normalmente, pues hay no sé, los que sois ingenieros ya sabéis que hay una deformación que es elástica, que vuelve a su posición, y luego para llegar a la deformación plástica hay que superar un umbral. Y esto, que igual que pasa en los materiales, pues pasa en las personas, creo yo. O sea, si no se llega a un cierto nivel, no hay ningún cambio, ¿eh? O sea, tú puedes dar una sesión como esta que estoy dando, uno puede decir, ¡ay, qué idea más buena! Esto me parece interesante, ¿eh? Uno se va, como si no vuelve a pensar en eso en 15 años. O sea que uno o se hace un plan para las cosas pues que tomen cuerpo y programa un poco las cosas, organiza sus reuniones, sus documentos y se echa a la espalda el proyecto. Desde luego no salir de la zona de confort también me parece que es muy importante. Con los años todos nos hacemos nuestro agujero y nos refugiamos en las cosas que dominamos. Pues hay gente que, no sé, pues hay gente que le encanta escribir y se pasa todo el día escribiendo cosas, otros les encanta hablar, están todo el día hablando, otros les encanta viajar y están viajando, otros les encanta dar clase y no sé, a cada uno le gustan unas cosas, se refugia en unas cosas y ahí es donde están normalmente los grandes ladrones de tiempo, ¿no? Que se hacen con todo su tiempo y no le da tiempo a nada, pero dedica cantidades inmensas de tiempo a lo que le gusta y no se da cuenta además. Por eso, pues salir de la zona de confort, por ejemplo, dice, bueno, es que habría que decirle tal, bueno, pues pasan los días y no se lo dices. Bueno, sal de tu zona de confort, sienta a este tío y dile un par de cosas. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres un cobarde. Ya está, hemos terminado. Bueno, tiene arreglo. Le llamas, se lo dices y dices, no, pues he hablado con él y, oye, pues muy bien. Dice, hombre, claro, si estamos todos deseando que nos digan las cosas. Yo me acuerdo en Tajamaro, hace 3 o 4 años hicimos una encuesta de clima laboral dentro de la línea esta de disparar a cosas diversas, a ver si funcionan o no. Y salió una cosa, a mí me parece muy interesante, y es que salía una valoración bastante buena, hay que decir, de casi todos los puntos, y había un punto en el que tenía un diente terrible de sierra, y dices, ¿esto qué es? Pues mire, la pregunta 4.5, y es, ¿te dicen tus directivos qué esperan de ti? Pero
claro, hasta a mí me vino perfecto, porque las internan de profesores el día primero de curso y dicen, oye, mira, todos estáis encantados con la dirección de este colegio, con el ambiente que hay, con un orgullo de pertenencia, no sé cuántos, pero es que decís que los directivos no os dicen las cosas. Entonces yo, por favor, yo pido a los directivos que digáis las cosas que esperáis a la gente que mejore y lo que esperáis de ellos, y lo otro es que cuando lo digan no os enfadéis. Y además, pues, yo creo que es verdad. Yo creo que nos cuesta muchísimo decir las cosas a la gente a la cara. Y cuando uno las dice, se da cuenta de que el otro los agradece y uno se da cuenta de que no es tan perverso como uno había pensado esa pobre persona. Estaba esperando únicamente que alguien le diga lo que es evidente para todos menos para él. Bueno, la necesidad de cambio, el objetivo, remover obstáculos, tener éxitos pronto. Toda la gente que se dedica a la teoría del cambio dice eso, que es muy importante tener éxitos pronto cuando uno se embarca en una dinámica de cambio. Hay cambios reactivos, cuando uno ya está como con el rey que se lo comen, y hay otros pues que uno cuando está todavía mantiene las líneas con cierto orden, pues hay muchas resistencias al cambio, pues eso, casi todas de miedo, de salir de la zona de confort, de perder estatus, que uno le da pereza, uno no ve la necesidad, a lo mejor dice que no ve la necesidad, lo que no ve la necesidad es de moverse, ¿no? Hay errores, ¿no? Como no escuchar lo que la gente dice, y muchas veces que se estropean las cosas pues, por pequeños detalles, por no haberlo explicado lo suficiente, por no haber buscado aliados, entre comillas, suficientemente. En todos los colegios hay siempre gente que tiene una gran capacidad de crear opinión, esos tíos pues hay que tenerlos identificados y hay que tenerlos, no digo controlados, pero en fin, hay que ser amigos. Hay que buscar esos pequeñas chinitas que se ponen en los engranajes, no cantar victoria demasiado pronto. Hay gente que le encanta decir esto es fenomenal y entonces, pues, bueno, luego no hace más que recibir objetivos alcanzables, ver los cambios, reflexionar sobre la estrategia. Para reflexionar pues hace falta delegar. Yo veo que la gente que no piensa en la estrategia es gente que es absorbida por el día a día porque no sabe delegar suficientemente. Hay otros que delegan demasiado también, pero vamos, que normalmente al que tiende a delegar poco, que creo que es más habitual, pues hace falta pues que piensen que no pasa nada porque algunas cosas lo decidan otros, y descubrir que las cosas van mejor cuando las deciden otros. Esto es un gran descubrimiento que todos tenemos que hacer, ¿no? Un buen día dice, oye, pues es que está una semana fuera y le ha ido todo muy bien, y dices, oye, pero a lo mejor es que cuando no estoy iban las cosas mejor, pues a lo mejor eso me lleva a pensar cosas muy útiles para mi trabajo. Hay que retirarse un poco, si uno delega y es como este hombre, pues eso no es delegar. Ver que uno es que se reserva, claro, cuando dice, bueno, yo voy a delegar esto, ¿y qué te quedas? Ahí te quiero yo ver, porque ahí uno se retrata, ¿qué es lo que no quieres delegar? Entonces a lo mejor resulta que no quieres delegar, son cosas que no tienen relevancia estratégica, son cosas las que te falta confianza o que son tu zona de confort, y es precisamente tu zona de impedir el crecimiento de la organización. Bueno, lógicamente son mucho mejores los controles sobre los resultados que los controles burocráticos de procedimientos. Eso en este país, a ver si algún día pues se establece este principio, porque somos un país, bueno, la enseñanza yo creo que es el sector con diferencia más regulado, es desesperante, pero bueno, algún día cambiará, espero llegar a verlo. Y que delegar, pues bueno, pues necesario para tener tiempo, que yo entiendo también que la cuestión de la misión, yo creo que la misión no es algo que yo, que soy un gurú carismático, veo y bajo del Olimpo y administro a cucharadas a una gente desorientada y un poco cortada de miras que no sabe dónde está. Yo creo que es una cosa un poco más de conjunto, que a mí me parece, en ese sentido, por ejemplo, el discurso de inauguración del pontificado de Benedicto XVI, me lo dice en 2 frases. Dice, yo no tengo programa de gobierno. Mi programa de gobierno es con toda la Iglesia ponerme a la escucha de la palabra de Dios, porque no dice, mi programa de gobierno, mi misión no es lo que a mí me gusta, ni lo que a mí me apetece, sino que es algo que tenemos que descubrir. Y lo vamos a descubrir entre todos, porque es algo que no lo pongo yo, sino que yo lo descubro. No tiene nada que ver.
tema del ego. Pues bueno, yo creo que el propio ego es uno de los grandes enemigos de la dirección de personas, ¿no? Normalmente las personas tenemos todas mucha vanidad y mucha soberbia, pero ese no es el problema. El problema es que nos creemos que no se nota. El problema es que uno se pone a presumir y cree que queda muy bien, y cuando todo el mundo está pensando, pero este imbécil está haciendo el ridículo, ¿eh? O uno, por ejemplo, se pica por una cosa y se piensa que no se nota, y dice, mira, tú lo que tienes es envidia, se llama envidia a eso, ¿no? O tienes celos. Y no, el problema no es que lo tengas, porque eso es natural. Uno se siente celos o siente envidia, pues es que lo ha sentido. El problema es que se cree que no se nota y que no lo combate. Ese es el asunto. Bueno, apertura. Pues también me parece que por lo que os decía de que los colegios tendemos a vivir encerrados herméticamente en nuestro mundo y en nuestros infinitos problemas diarios, creo que hay que hacer un esfuerzo titánico todos los días por abrir el colegio. Y no tiene que decir, a ver, el colegio público que tienen enfrente, ¿quién es el director? ¿Alguna vez le he llamado, le he invitado a venir a comer al colegio? Nos ven como unos tíos muy raros que están ahí, que son... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Me pregunto. Digo el colegio público como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, aquí hay un vídeo, pero no sé si va a funcionar. Pero es igual. No merece la pena. Entrar al colegio, invitar gente. Yo creo que en un colegio, la ventaja que tiene un colegio es que está el comedor ahí, te invitas a alguien, lo sientas, en media hora has comido, no has gastado un duro, tienes que comer igual y te abres al mundo, ¿no? Entonces yo creo que un director tiene que procurar comer todas las semanas con 2 o 3 personas. Vamos, aquí hay gente que tendrá que decidir si esto... Pero vamos, yo por lo menos lo hago y creo que es muy importante porque hay tanta gente interesante en nuestro entorno, empezando por padres del colegio, por políticos, periodistas, párrocos, gente que está encantada en que le invitemos, visitar el Santa Santorum, ahí entrar a comer con estos señores o estas chicas, y luego sale de allí, pues son chicas muy simpáticas, son muy normales, ¿no? Basta con que piensen eso, ya es un avance enorme, porque piensan que tenemos mazmorra. Yo me acuerdo una vez que vino a comer, cuando estábamos con el Código Da Vinci, que estuvimos un año entero con este lío, vino a comer el delegado de la Reuters en España, que es un tío que tiene una oficinilla en un piso perdido por ahí, pero lo que escribe sale en docenas de periódicos de todo el mundo y es palabra de Dios para muchísima gente. Y este hombre pues estaba, bueno, piensa que teníamos una serie de mazmorras y tíos ahí encerrados y los flagelábamos periódicamente. Y estuvo comiendo, hablamos sobre esto, él no se terminaba de creer y le dijo, oye, vamos a ver, vamos a salir al colegio, entra a la clase que quieras, saca a quien quieras y habla con él. Y dice, venga, vamos por allá. Entramos en una clase, pues venga, entró él, todos los chavales diciendo, ¿este señor quién es? ¿No será un inspector? ¿No? Entonces dijo, avisó a un chico, sacó un chico, habló con él y bueno, tuvimos suerte además porque hablamos gente muy buena. De hecho luego se lo dije, dice, te vamos a fichar porque has elegido muy bien, pero porque claro, se quedó sorprendido, ¿no? Porque sacó a 2 chicos de misa diaria, 2 chicos de 17 años, que no, normalmente no es lo que uno espera de una bestia parda de 17 años de Vallecas, ¿no? Y entonces, pero claro, él era consciente de que entró en la clase que quiso y habló con quien quiso. Y eso es, para un periodista es sagrado. Yo por lo menos siempre que vienen periodistas que es constantemente, además siempre hablando de la diferencialidad, que me tienen harto, pero en fin, hay que tener paciencia. Ellos valoran muchísimo el que no preparas la visita y que pueden hablar con quien quieran y entonces se lo dice. Y además es que yo estoy convencido que si lo preparas es peor. Porque es que nuestros colegios son muy... hay que abrirlos porque es que dan muy buena imagen. De hecho, yo no me explico por qué dan tan buena imagen. Porque yo cuando voy por el patio digo, veo un papel en el suelo, veo un niño pegando a otro y no sé cuántos, digo, qué horror. Pero luego dice, oye, tú qué chavales más majos. Y digo, bueno, vale. A mí me parecen muy brutos, ¿eh? Dice, qué limpio está el colegio. Dice, yo lo veo sucísimo, ¿no? Pero digo, bueno, pues afortunadamente hay algo que no vemos, a lo mejor, o que vemos demasiado, no sé qué pasa, pero bueno, que hay que... el liderazgo...
bueno, lo de dar gratis, o sea, yo creo que no hay que tener ningún miedo a que nos roben las ideas, porque las ideas buenas no se trasladan fácilmente, y si alguien las traslada, pues estupendo, es lo que estamos deseando, ¿no? Creo yo, estamos deseando cambiar este mundo, pues si alguien gracias a lo que le decimos lo cambia un poco mejor, pues qué alegría, ¿no? Bueno, el informe de McKinsey, que a lo mejor habéis oído, habéis leído, lo que sea, me pareció interesante, ¿eh? Porque todo es un informe internacional y tiene, yo creo, una perspectiva muy útil, muy interesante. Y una de las cosas que dice cuando habla del cambio, habla de que, porque ahora él dice, pasar de ser un sitio de subdesarrollado a un sitio pasable, pues bueno, es cuestión de meter un poco de dinero, pagar algo a los profesores, construir escuelas, vale. Pero yo digo pasar de excelente, pasar de buenos a excelentes, que es lo que nos interesa, pues básicamente lo que ellos deducen es que, primero, lo que deducen de una forma evidente es que no es cuestión de dinero. Lo digo, pues alguien dice, es que claro, con los recortes, ahora mira, los recortes no tienen nada que ver con la calidad, ¿eh? Yo antes lo decía, hombre, no está muy... Es que mira, no tiene nada que ver, por favor. O sea que en este país tenemos presupuesto en educación del doble que hace 10 años y la educación no está al doble de mejor. No digo que está el doble de peor, pero algo mejor no. Y es el doble, hemos pasado de 27.000 millones a 51.000 millones en educación. O sea, no es que digas, ha subido un poco, es que es el doble que hace 10 años. Y no mejora nada. O sea, que por favor, que no es cuestión de dinero, que mejoren las cosas. Ese es el gran problema, es cuando uno se cree que necesita dinero para que mejore una organización. Yo también lo dije, me acuerdo una vez que vino un periodista y se me ocurrió decirle, que se escandalizó luego todo el mundo, que yo dije, pues claro que no es cuestión de dinero, igual que en la familia. Las familias de más dinero no son las que educan mejor a sus hijos. Evidente. Si por tener dinero uno educara mejor a sus hijos, pues pobre mundo que nos íbamos a tener. O sea que yo encantado que cuanto más dinero se quede la enseñanza, y cuanto más ganemos los profesores, y yo estoy en pago delegado, yo estoy encantado con que se suba el sueldo de los profesores, pero que de verdad que no es el problema. Y hay que empezar por creérselo, al menos yo me lo creo. Bueno, yo ponía el ejemplo de Google porque ahí es lo que decía del aprendizaje a través de compañeros a la innovación. Cómo una organización se esponja, se sacude sus rutinas, mejora, pues cuando se suscitan unas energías internas de colaboración, unas sinergias que se crean equipos que innovan, que se mueven, que se sacuden las inercias y aquello mejora. Porque la gente no mejora porque se le organice un sistema de marcaje total. Eso puede funcionar en algunas cosas y hay que hacerlo, ¿eh? Tampoco uno puede ir arreando la manada ahí como si dijera, bueno, pues esto lo importante es el carisma y que todos somos buena gente. Hay que establecer unos mecanismos de control y de evaluación. Pero el cambio básicamente depende de suscitar esas energías, esas energías internas, ¿no? Que no van tanto de la dirección centralizada, no es una cuestión jerárquica, vertical, de instaurar grandes cosas, sino de despertar esas energías, que también requieren su estrategia desde arriba, Aprendizaje cooperativo, bueno, estas son cosas que ya están súper habladas. Aprender de los mejores. Yo creo que esto también es decir, pues, uno dice, bueno, ¿y quiénes son los mejores? Pues uno puede decir, no, hombre, los mejores somos nosotros, ya no tenemos nadie de quien aprender. Eso es lo primero que uno piensa, y uno dice, bueno, esto no se debe pensar, porque claro, yo creo que las organizaciones son como las personas. Las personas que piensan que no tienen nada que aprender de los demás, mantenerse a distancia de ellas, son un horror. Y las organizaciones que les pasa lo mismo, pues peor. O sea que cualquier organización inteligente parte de la base de que es consciente de sus deficiencias y de que tiene que corregirlas y que hay gente que hace muchas cosas mejor que él. Y en conjunto, bueno, es que en conjunto las personas, igual que es difícil poner por orden en esta sala, si quisiéramos poner por orden de mejor a peor a la gente, pues tenemos un verdadero problema. Porque las personas no están para ponerse por orden de mejor a peor, creo yo. Pero eso no quiere decir que cada una de las personas aquí presentes tiene muchas cosas que aprender de cada una de las otras. Eso siempre es así, porque siempre la otra persona en algo es mejor que nosotros y en algo podemos aprender. Y encontraremos de cualquiera, pues eso, aportaciones valiosas, de cualquier colegio, del colegio público más infecto que podamos pensar, en el lugar más perdido, pues estoy seguro que vamos y aprendemos algo. La enseñanza pública va mucho mejor de lo que pensamos, por cierto, porque por si me han escapado un par de comentarios que parece que yo creo que la enseñanza pública funciona muy bien en muchos sitios. Y
es una competencia importante, ¿eh? Y el que la menosprecie, yo creo que tendrá problemas. Bueno, suscitar proyectos, yo creo que normalmente los proyectos, la importancia que tiene, a mi modo de ver, que también puedo estar equivocado, no es tanto el proyecto en sí, sino la dinamización de la organización que provoca. La gente cuando no tiene proyectos, es como las personas, cuando uno no tiene proyectos que los que se embarca, se ilusiona, se implica, no digo que la vida no tenga sentido, claro, pero tiene menos, ¿no? Bueno, proyectos posibles, yo aquí ponía, decir, a ver, pues son cosas que a lo mejor uno dice, bueno, en mi colegio, ¿cómo resuelvo esto, no? De la comunicación, la educación afectiva y sexual, las obras de misericordia, pensamiento crítico, la música, no sé, muchas cosas que establecer procesos de coach. Yo digo esto del IESA porque el presidente de Tajamar es un profesor del IESA y siempre nos lo dice, oye, nosotros en el IESA, supongo que será verdad, dice, solemos decir a algún profesor que venga a nuestras clases para que nos diga al final qué tal lo hemos hecho, ¿no? Y no lo vemos como un jefe que viene a controlarnos, sino que yo estoy interesado en que me digan cómo puedo mejorar. Esto coincide con la encuesta que hicimos de clima laboral. Si es que todos estamos deseando que nos digan en qué podemos mejorar, siempre que nos lo digan con un poco de ganas de ayudar. La cultura de la evaluación, pues, a mí me parece fundamental. Yo tengo que decir que yo soy enormemente partidario de la cultura de evaluación. Igual dentro de unos años ya dejo de serlo. Pero hoy por hoy yo pienso que hay que instaurarlo de una forma capilar en toda la organización. ¿Y evaluación de qué? Pues externa, interna, respecto a otros colegios, otras aulas, otros profesores, otros años. Porque lo importante de la evaluación es el contraste. Pero claro, tú haces una primera y te dicen, ¿qué opina usted sobre la atención de secretaría del colegio? Un 7. Pues vamos bien. Ahora, pues resulta que la haces en 20 colegios y te sale de media un 8,5 y dices, oye, pues un 7 es muy mala nota, ¿eh? Claro, es que si no contrastas la evaluación no sirve de nada. Dice, no, es que hemos sacado una media en selectividad de 7,23. Dice, bueno, pero ¿y cuál es la media de tu distrito? Pues un 8,4. Dice, vale, pues vamos muy mal. Dice, es que ha sido un 3,5. Bueno, entonces sí vas bien. O dices, no, es que hemos sacado un 7,23. ¿Y el año pasado? O tal profesor con tal otro, o tal curso, o primero A y primero B y primero C, ¿cuál es la diferencia? Yo lo hago con mi colegio porque, claro, normalmente Tajamar, como está en un distrito que es el de menor renta de Madrid y es un sitio difícil, pues es muy fácil decir, claro, es que estamos en un sitio muy difícil, pues claro, aquí no es como Retamar, ¿no? Retamar está en Somos Aguas y claro, allí pues claro, entonces cuando ya se hacen estas pruebas que se hacen, también se hacen aquí en Cataluña, lo que pasa es que en Madrid se publican y salen los periódicos y además salen ordenadas, entonces esto, la mayoría de la gente piensa que es un error pedagógico inmenso. Yo sobre este tema no tengo opinión, porque por una parte me parece que es un error, por otra a mí me ha venido muy bien, porque desde el momento en el que yo digo, oye, el colegio Gredos, el colegio laico que está ahí enfrente, ha sacado un 7,8, nosotros un 7,6. O sea, que ya se me ha acabado la excusa de que estamos en un barrio muy malo, que la gente es muy difícil, que la familia de hoy, que las leyes, que Zapatero, que los videojuegos, que las redes sociales, que las familias de... Ahí enfrente está, 7,8, se ha acabado. Entonces, se ha acabado. Yo creo que ese es el tema. Entonces uno dice, es que si no tuviera ese dato, todos estaríamos regodeándonos, joder, qué bien lo hacemos, en un sitio tan difícil, realmente somos lo mejor que hay sobre la faz de la Tierra. No. Evaluación, pues eso, que despiertan esas energías internas. Yo esto lo he visto porque la Comunidad de Madrid, desde que se hace esta prueba en sexto de primaria y sale publicada, al principio la filtraban y luego ya la dan descaradamente, pues claro, inmediatamente el profesor de sexto de primaria empieza el curso y dice, el 10 de mayo le van a hacer un examen, la nota va a salir en el periódico y esa nota es la mía y la del colegio. O sea que guapos, a estudiar. Y se ponen las pilas y aprenden el triple que sin examen. Y uno dice, pues claro, es que, ¿qué pasaría en un colegio? Yo una vez se lo expliqué a unos alumnos de segundo de bachillerato en una convivencia, le dije, oye, si no hubiera exámenes en el colegio, ¿quién estudiaría? Me dijeron unánimemente, ninguno. Le dije, hombre, alguno estudiará por amor a la sabiduría. Y dice, hombre, algún pringao, dice. Y yo dije, horror. Yo iba a decir, bueno, esto algo falla aquí. Y dice, bueno, o no, porque yo creo que la pedagogía, desde Aristóteles al menos, pues se ha basado en el reconocimiento del esfuerzo, el reconocimiento de las cosas bien hechas.
Y uno educa a sus hijos reconociendo lo que hacen bien y afiándole lo que hacen mal. Pero si uno no quiere reconocer nada, pues la pedagogía no avanza mucho, me parece. Entonces, bueno, yo con esto no quiero defender ese sistema porque tiene sus riesgos y sería un tema interesante de debate, pero que la evaluación está muy bien, y a los directivos los primeros, porque me acuerdo que nosotros en Tajamar desde hace años hacemos evaluación de profesores. A los niños desde primero y secundaria les hacemos 8 o 9 preguntas sobre su profesor de cada asignatura, y pues eso es un sistema informático, y luego se le da a cada profesor sus resultados y les interesan mucho. Y hay bastantes cosas interesantes en eso, ¿no? Y una es que pues yo al principio pensaba, pues al profesor más duro y más exigente le podrá muy mala nota. Pues no, es al revés, curioso. Al profesor exigente lo valoran más. Esto no sé por qué, es un mecanismo psicológico curioso. Y bueno, pues eso. Será que es lo que esperan autoridad. Y luego con los directivos, pues claro, ya salieron algunos profesores que, oye, o sea, nos evalúan a nosotros y a vosotros, qué simpáticos, ¿no? ¿Quién nos va a evaluar? A los directivos. Y dije, pues muy buena idea. Pues, y ya llevamos ya un par de años haciendo evaluación también de los directivos. Y sucede lo mismo también. Yo creo que lo que espera la gente de un directivo es que tenga autoridad, que tenga las ideas claras, que exija las cosas y que se dé historias, ¿no? Eso es. Bueno, estar unidos, el equipo directivo, la estrategia, también yo creo que esto es una cosa clara, o sea que estando unidos se puede hacer cualquier cosa, desunidos todo es agotador. Bueno, aprovechar la experiencia del más joven, que ya lo hemos dicho. Esto es la cuestión de la opinión. Yo pues, cuando vi esta imagen la copié porque dije, normalmente uno no sabe hasta qué punto depende de los creadores de opinión de la organización. Que hay veces que perder uno puede hacerle caer por el precipicio, que uno no se da cuenta de lo importante que es trabajar. Dice, no, es que yo hago muy bien las cosas, las hago con toda honestidad, acabo a las 12 de la noche, los fines de semana, yo me mato. Sí, pero oye, estamos en una organización, somos personas, la gente necesita de alguna manera percibir que le importas y que le valoras y le escuchas, y que no vas por la vida pisonando a los demás. Bueno, pues las reuniones, pequeños detalles que hacen fracasar los proyectos, empezar por las cosas que no me apetecen. Yo por lo menos procuro hacer ese ejercicio. Yo por lo menos tengo una lista de tareas pendientes, entonces uno se da cuenta que hay una serie de llamadas y de cuestiones que siguen ahí semanas, y uno dice, claro, uno tiene que hacer, si pudiera ver la antigüedad de la línea de la tarea, esto pues dice, ¿por qué se quedan siempre para el día siguiente? Y uno dice, pues esas son las que están fuera de tu zona de confort, empieza por esas cada día. Tienes que hacer 4 llamadas, empieza por la que menos te apetece. Tienes que hablar con 3 personas, pues empieza por la que menos te apetece. Tienes que pensar en una cosa, dices, esto ya lo de mañana, dice, pues no, esa, ahora. Y entrar a los temas. Y yo creo que esto también, la evaluación de directivos, una de las cosas que más indignan es el tema de, no, es que este promete pero no lo hace, o dice que no sé qué, se le olvida, se le pasa, no entra a los toros, ¿no? Afinar el tiro. Yo creo que también todos tendremos una tendencia a quemarnos con tonterías y a no poner empeño en nuestras cosas. El tema de los prejuicios. Yo esto también tengo experiencias bastante sorprendentes de personas consideradas absolutamente inhábiles para ninguna cualidad durante años, que de repente en otro lugar son unos tipos magníficos, y al revés. Con lo cual me lleva a pensar que las cualidades de la gente depende mucho de quién las valore, ¿no? Y que todos tenemos que cuestionarnos un poco los estereotipos que tenemos de las personas, etcétera, ¿no? Y luego de las personas buscarle un lado bueno y una utilidad y una tarea, una responsabilidad que llevar. Buscar las ineficiencias. Esta foto a mí me gusta mucho porque expresa muy bien la idea, este pequeñín angelical, de que hay cosas en la vida que deslizan con gran suavidad, pero no acaban bien. Y yo creo que en todos los colegios hay cosas que uno dice, no, esto va bien, pero bueno, vas mal. Vas mal porque hasta en las primeras fases no crean problemas. Hay personas que uno dice, pero ¿quién diablos contrató a este profesor que lleva aquí 40 años y es absolutamente infumable?
bueno, pues eso, los primeros 10 años pues no daría ningún problema, ¿no? Y luego por eso te dije, bueno, pues ya lo arreglará el siguiente, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Y bueno, oye, pues vamos a organizarse. Me parece muy importante la organización. La gente está que no contesta los correos, no devuelve las llamadas, se le pierden las tareas, no hay forma de que escriba 2 líneas seguidas, nunca encuentra el teléfono de no sé quién, no apuntó no sé cuántos, no tiene ninguna sistemática. Eso es un horror, Bueno, las conversaciones estas que no se tienen y que se van pasando, los que no son capaces de decirle las cosas al jefe, se las dicen a todo el mundo menos a quien se la tienen que decir, ¿no? Hay gente también que que te cuenta unas batallas y dice, oye, tú no tienes valor para decírselo. Sujeto, verbo, predicado. No lo tienes, ya está. O sea, no me cuentes tu vida, se lo cuentas a todo el mundo, eres un cobarde, ya está. Y eso nos pasa a todos, yo creo, O sea, que muchas veces que cuando no tenemos valor para decirle algo a alguien, se lo decimos a todo su entorno. Y lo que hacemos es, precisamente, una deslealtad y un mal ambiente y no resolverlo. Leer mucho, hay que leer. ¿Por qué los directivos se pierden? Se acomodan, se creen que es palabra de Dios lo que dicen, que nadie les puede sustituir, protagonismo. Luego también yo creo que es muy importante para un directivo asumir su cuota de impopularidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en Tajamar se nos ocurrió, desde hace muchos años teníamos en junio y septiembre, no sé cómo hacéis aquí, jornada continua. Y dije, bueno, esto por supuesto, casi me cuesta el puesto, pero tenemos jornada partida ya todo el año y este año hemos empezado además 4 días antes del curso en septiembre y casi también me juego el puesto. Y hay cosas que uno tiene que hacerlas si piensa que son importantes para la estrategia de la organización, aunque no te dirán que le cuesten el puesto, yo creo que no le cuestan, Si las cosas las explicas, la gente las entiende. Otra cosa es que no le entusiasmen, pero la gente tiene que entender las razones por las que hay que tomar, porque es que yo estoy harto de ver colegios que llevan muy mala línea porque el director en cuestión, el comité directivo en cuestión, no le dio la gana pasar un mal rato y despedir a una persona y ponerse serio con tal cosa y tomar una medida impopular, pero que era necesaria. Y yo creo que esto pues hay que ser muy honesto. Es la cuestión de que no haya miedo también a perder protagonismo. Yo creo que las personas que crece talento a su alrededor son personas que duran muchos años, las personas que no crecen duran poco. Lo digo por si alguien tiene miedo a que aparezca talento a su alrededor, yo creo que es exactamente lo contrario. Y por último, pues el sentido de servicio. Yo creo que nuestro trabajo, cuando está bien hecho, producen unas sinergias de las que depende muchísima gente, porque de un colegio dependen muchas cosas, dependen muchas gentes, para las que el colegio es su vida, es su trabajo, es la educación de sus hijos, es una cosa muy importante. Y por eso me parece que tenemos también que tener en el horizonte clara la idea de que hacerlo bien es una tarea de gran trascendencia. Bueno, ahora, si hay algunas preguntas, un poco de coloquio, el tiempo que nos queda. A ver, la primera pregunta siempre suele costar. Me parece interesante que has hecho alguna referencia a ir a ver otras entidades, otros colegios, y me parece que tienes una experiencia sobrada en esto, por si quieres aportarnos algo de las... Yo cuando llegué a Tajamar, el director de Tajamar estaba en la Junta Directiva de la CECE, que es la patronal de Madrid, y yo la verdad es que al principio no iba a las reuniones, porque me parecía una pérdida de tiempo, pero en fin, luego empecé a ir porque me decían que vergüenza, cómo no vas y tal. Y un día que el presidente no podía ir a una reunión, yo fui en su lugar. Me encontré despachando con una persona que estaba 2 niveles por encima de la que no se me ponía el teléfono. Y entonces dije, oye, pues este tema va a ser interesante, ¿no? Y desde entonces empecé a ir, y como pasa en estas organizaciones, el que le dedica un poco de tiempo se hace con el mando enseguida, ¿no? Y yo la experiencia que saqué enseguida es que hay que salir del colegio. También es verdad que hay que tener mucho cuidado con salir y abandonar la nave, porque hay gente que el asunto es que su zona de confort está fuera del colegio, eso es peligrosísimo. O sea, yo tengo que decir que a mí no me gusta este mundo, no lo digo por decir. O sea, yo me dedico a esto
Porque el mundo político os aseguro que, bueno, hay gente que le encanta, a mí no me gusta nada. Yo voy haciéndome violencia, ¿no? Pero no mucha tampoco, pero un poco. Y creo que es muy importante salir y conocer a otras gentes, porque tú como cabeza de una organización, donde más puedes aportar es la estrategia. Es donde de verdad puedes aportar, el otro lo hace cualquiera. Tú, por tu nivel de mando, lo que puedes aportar es el rumbo. Entonces, para saber el rumbo, tienes que conocer el entorno, porque si no has visto un mapa en tu vida, ¿a dónde vas a ir? Entonces, es muy importante conocer el sector y hablar con muchos directores, saber cuáles son los problemas, cómo lo resuelve uno, otro, sacas. Y esto me parece que es fundamental, no sé cómo... A ver. Comentado sobre la importancia de la evaluación, pues para mejorar, para mirarse a uno mismo, para ver. Entonces nosotros también, bueno, en los colegios nos planteamos también, pues, la evaluación a diferentes niveles, ¿no? La evaluación del profesor, pues también de los directivos, etcétera. Entonces, ¿qué resistencias nos dan a veces miedo? Pues las resistencias que nos podamos encontrar, ¿no? Frente a un profesor, por ejemplo, al que en su aula pues entra otro a hacer una serie de observaciones con el afán de ayudar y tal. Bueno, ¿qué resistencias nos podemos encontrar y cómo nos podrías aconsejar a lo mejor para superarlas o para animar a la gente? Nosotros la evaluación la hacemos por internet. Se mandan unos enlaces con unas preguntas a los profesores y les contestan y a los chavales pues van al aula de informática, apretan su link y hacen eso, y es muy sencillo, o sea, lleva 10 minutos. Y a las familias mandamos una encuesta por correo electrónico también y contestan. Este año han contestado unas 400 familias. Luego hacemos no a todos los años, una encuesta de clima laboral y luego la encuesta a los directivos. Y este año que viene queremos hacer encuesta a las familias de primaria sobre sus profesores, porque los niños de primaria a lo mejor no pueden contestar. Hay gente que defiende que sí, gente que me argumenta muy seriamente que un niño de 7 años perfectamente puede evaluar a su profesor, pero bueno, yo todavía no lo veo claro, pero a lo mejor lo hacemos, porque el otro día me decía también una persona, ¿quién es un alumno para juzgar a su profesor? Y digo, hombre, un alumno no lo sé, pero 200. Yo le traslado la pregunta, ¿por qué 200 alumnos no pueden juzgar a su profesor y yo sí? ¿No es para ellos, para los que trabajan? Pues tampoco me parece un pecado. Y las resistencias, claro, yo en algunos colegios de los que tengo que ver, el sistema de evaluación se ha implantado sin una suficiente preparación y ha suscitado unas dinámicas no positivas. Porque claro, es muy importante que la gente cuando se evalúa no piense que le evalúan para ver cuál va a ser su sueldo, o si le van a despedir. La evaluación no es una herramienta para atizarle con ella en la cabeza a nadie. La herramienta es una herramienta que todos deseamos para conocer cómo mejorar nuestro trabajo. Y todos deseamos mejorar en cómo hacemos nuestro trabajo. Por eso es muy importante la puesta en escena. Si tú explicas, nosotros nos pasamos 2 años en Junta de Gobierno todas las semanas. Nosotros estamos 13 personas en la Junta de Gobierno, con lo cual menos mal que solo duran media hora y está acotada el tiempo. Pero pasamos mucho tiempo viendo qué había que preguntar y qué había que hacer, y finalmente todo el mundo está muy a favor, porque es que realmente ¿qué directivo no desea saber qué piensan de él sus profesores? Que levante la mano. Lo que no le gusta es que le aticen en la cabeza pero saber, decir, oye, mira, la gente piensa que esto va a hacer muy bien, y mira, aquí hay 12 preguntas y esta saca un 8, esta un 7 y esta un 4. Y dices, ¿cuál es? O mira, esta es tu media y esta es la media del colegio. Y dices, ahí va, pues en esto estoy por encima, en esto estoy por debajo. Y bueno, pues ya sé que hay estas dos cosas. O a las familias. Nosotros hacemos encuesta a las familias. Entonces, claro, la encuesta a las familias, oye, hemos quedado muy bien, todos 7 y 8. Dice, bueno, hay una cosa que tiene un 6,5. Dice, bueno, ¿y esto qué es? El inglés. Dice, hombre, el inglés. Es que la gente está obsesionada con el inglés. Claro, porque siempre hay alguien que te tranquiliza, dice. Lo importante es que la gente aprenda a ser unos hombres de provecho y tal. El inglés, bueno, que es las tecnologías, dice, no, pues también hay otro pico. El comedor, dice, bueno, es que la gente son unos caprichosos, no saben.
Dice, no, pues el comedor no va bien, hemos terminado. Y tiene que mejorar. Y haces otra encuesta al año siguiente y sigue el mismo pico. Y dices, pues, no ha mejorado. Dice, bueno, es que las familias, ¿cómo son? No. No, o sea, lo siento. Y si no evalúas, pasan los años y estás encantado con tu colegio, ¿eh? Y dice, bueno, oye, creo yo. Bueno, no hace falta micrófono, ¿eh? Yo tengo otra pregunta. A ver. Como nadie quiere preguntar, no sé. Has hablado de la importancia de la innovación, ¿no? A veces la innovación también se encuentra resistencias potentes, ¿no? Entre el profesorado, bueno, los colegios, ¿no? Cuesta cambiar, nos cuesta mucho a todos, ¿no? A veces nos puede parecer también un salto al vacío. Entonces, ¿qué nos podrías decir con respecto? Yo tengo mi propia teoría, que no sé si es buena, pero es la que tengo en este momento al menos, y es que hay que dar saltos al vacío todos los años, un par de ellos. Porque gente que la voz de la prudencia está sobradamente representada ya en nuestras organizaciones. Y que nosotros en Tajamar, por ejemplo, a raíz de esta encuesta a las familias, os pongo un ejemplo, de verdad no me quiero poner como ejemplo, yo simplemente digo lo que he hecho y que igual dentro de 2 años me estoy tirando de los pelos y arrepentidísimo, pero nosotros vimos en la encuesta de familias 3 picos: inglés, nuevas tecnologías y comedor. Entonces dijimos, inglés, pues los niños no saben suficiente inglés, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos un sistema bilingüe, tenemos profesores auxiliares, tenemos habilitados con el C1, tal lo que quieras. Dijimos, bueno, nosotros vemos que, te lo conté a ti, María, vemos que la gente que va a Irlanda, está 5 semanas esto, vuelve y sabe más. ¿Cuál es el problema? Que van un 5%. Con un 5%, pues va una pequeña élite económica. Y decimos, hay que conseguir que vaya a Irlanda la mitad del colegio. Por poner un objetivo sencillo, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hay que hacer? Bueno, y el caso es que de un año para otro hemos alquilado una casa en Irlanda que tiene 30 habitaciones y hemos llevado 250 chicos a Irlanda este año. Vamos, lo vamos a llevar. Ahora están saliendo, ayer se salieron 45 para allá. A 1.000 euros, 5 semanas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues no lo sé. Pero vamos, por un sistema muy sencillo. Es, en vez de calcular lo que cuesta y al final sumar, es decir, poner primero lo que cuesta y luego ver lo que cabe. Que no es ningún invento, es lo que hacen todas las familias. O sea, una familia no dice, pues yo necesito cada mes esto tal, me suma 5.600 euros. Dice, no, al revés, dice, tengo esto, a ver, ¿para qué me llega? Pues lo mismo, nosotros, como en el Corte Inglés, no pasa de 980 euros. Podríamos haber puesto 995, pero nos pareció de broma ya. Bueno, 980 y lo que podamos dar por 980 hemos terminado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo estratégico es que vaya mucha gente, porque además no me importa perder dinero con este proyecto, porque yo lo que busco no es ganar dinero, yo lo que busco, el retorno lo busco en la marca. Yo busco, pues en la marca, no en el sentido de marketing, sino en el beneficio institucional, porque yo lo que busco no es que haya un 5% que vayan, sino que un 50% haya pasado 2, 3 o 4 veces por Irlanda. Y hemos tenido que hacer una cosa nueva que yo espero que por ahora no sale bien. Porque claro, hay un principio innegociable, es que la gente tiene que ir a Irlanda en familias. Eso es bastante caro, lo hacemos también, y dijimos, vamos a ir totalmente contracorriente, que es, vamos a ir a un régimen de residencia, porque eso es lo que es barato. Entonces nosotros lo que hacemos es que el chico duerme en la casa, se pasa el día en el colegio irlandés y luego vuelve por la tarde, tiene clases en inglés con nativos y ya está, eso es baratísimo, por eso conseguimos los precios que os digo. Y entonces le hemos ofrecido los dos sistemas, en familias y en residencia. La gente ha elegido en residencia una proporción de 5 a 1, cuando esperábamos lo contrario. Y empezamos en cuarto de primaria, porque claro, cuando antes empiezas, más aprenden, menos pierden académicamente en las clases en España y más años pueden ir antes de entrar en edades de riesgo, porque nosotros no queremos que vaya nadie por encima de primero de eso, salvo gente elegida. Y
Bueno, ese es un ejemplo de lo del inglés. Pues igual nos estrellamos, por ahora aguantamos, llevamos 2 meses. Nuevas tecnologías, pues estamos hartos de poner ordenadores, pero es que poner ordenadores hoy día ya es una cosa un poco rancia, ¿eh? Pues iPad, todo el mundo con su iPad. ¿Cómo? Pues de un día para otro. Y se acabó. Y en quinto de primaria, en un colegio en Tajamar en quinto de primaria, en otros empezaban primero de bachillerato, en otros en la ESO completa. Pruebas diversas. Hemos negociado con las editoriales, hemos que comprar su iPad y pues va bien. Por lo menos las primeras pruebas que he hecho de primera evaluación no son peores que el año pasado, eso ya es bastante. Y en el comedor, pues bueno, hemos hecho también otra movida, pero no sé, nosotros lo que nos parecía es que si tú haces una evaluación es para luego hacer algo. Porque para archivarla, pues dices, oye, si las gentes piensan que el inglés no va bien, y es que no van bien, y ya está. No quiere decir que tengas que someterte a una dictadura de la audiencia, porque esto también, esto todos los directores sabemos, que porque aparezcan 3 padres gritándote con una cosa no quiere decir que sea la más importante, y que probablemente los 3 vienen, es decir, el origen está en uno. Pero sí que cuando tú le preguntas a 400 familias y te dicen eso, pues oye, ya hay que agachar la cabeza de una vez, y decir, oye, es que no va bien. Eso es lo que pienso, que la evaluación es muy importante y la evaluación es lo que te despierta. Y bueno, pues a ver qué tal sale esto de las familias. Ahora estamos haciendo un cuestionario porque, claro, también cuando hemos empezado a estudiar esto de evaluación hay gente que dice, no, lo importante es la autoevaluación, lo queremos incorporar. Y bueno, vamos a decirle primero al profesor, oye, tú ahora primero te autoevalúas tú, luego ya verás tú las diferencias. Y de lo que piensas tú de ti mismo a lo que piensa la gente. Y luego lo de preguntar a las familias a ver qué pasa. Bueno, más cosas. Pero justo al principio, he empezado por agradecer la exposición, has hablado de la identidad y de cómo de hacerlo tácito, ¿no? ¿Nos podrías explicar en qué modos hacéis tácita las cosas esenciales de la identidad del colegio? Bueno, o sea, yo me refiero sobre todo a intentar explicitar por escrito cuál es la identidad del colegio. Y bueno, en las diapositivas que he pasado sobre los rasgos de identidad, eso es lo que yo considero más esencial. Y ya digo que es como tú cuando describes a una persona o una corriente de pensamiento, lo que sea, es muy difícil reducirla a unos rasgos, pero hay que hacer ese esfuerzo porque esa es la única forma de evaluar qué tal vamos. Y lo que no se evalúa, se devalúa. O sea que hay que conseguir al final poner, no digo que sea lo más importante la evaluación, es que es como los exámenes. Dices, bueno, es que entonces la gente estudia para aprobar el examen, no para saber. Digo, bueno, pues haz mejor los exámenes. De manera que coincida el que aprueba el examen con el que sabe. Y ya está. Dice, bueno, es que haz mejor el examen, haz mejor la evaluación. Es que una evaluación no representa a una persona, haz mejor la evaluación. Dice, sobre todo no le des a la evaluación como diciendo, esta es tu retrato de tu interioridad perfecto, porque no, es una visión de unas personas. ¿Te es útil? Sí, pues ya está, no líes más. Eso es lo que tú decías, me parece que ibas a preguntar. Sí, yo me he quedado con muchas cosas muy interesantes, pero ahora voy a centrarme en eso. Cuando has hablado de aprender de los mejores y no tener miedo a que nos copien, me pregunto, ¿hay forma de tener acceso a esos cuestionarios? Sí, sí. Están en la página web, porque un ejercicio de transparencia que nos impusimos, bueno, tengo que decir que se lo copiamos a Fomento, pero que, bueno, y nos pasó una cosa terrible, porque, o sea, nosotros pusimos la encuesta de familias y los resultados hicimos un informe, está en la página web. Vosotros ponéis encuesta familias Tajamar en Google y el primero tenéis ahí el informe y veréis las notas y las preguntas. Nosotros recopiamos a Fomento su encuesta de familias. Y entonces yo un día viajando con John Curco en un avión, pues hablamos sobre este tema de encuesta de familias y me dije, mira, para nosotros hay una pregunta que es la fundamental en la encuesta de familias. ¿Y cuál es esa pregunta? Es la pregunta que dice si recomendarías con entusiasmo tu colegio a otros. Dice, y todos los que no estén en un 92% por encima,
están Entonces, claro, yo fui a mi cuestionario y vi que esa es una de las preguntas que no pusimos. Claro, nosotros lo copiamos todas menos esa. Y si lo hubiera preguntado, qué es lo que hay que hacer, pues me lo habría dicho encantado y ya para el año siguiente ya sí lo incluimos. Pero que yo creo que no hace falta inventar la rueda o la pólvora cada vez. O sea, que efectivamente yo creo que lo mejor es copiarle a alguien que haya hecho, mejorarlo un poco, siguiendo el viejo principio de que copiar de uno es fusilar, copiar de dos es investigar. Yes. Ahora vamos a tener un cuarto de hora de descanso. Estará por aquí Alfonso también por si queréis hacerle preguntas. Y a menos cuarto iniciamos la siguiente sesión. Gracias.